Bueno, vamos a hablar de un tema muy grande, muy importante, muy extenso, pero muy importante, muy este delicado. Eh, se trata de un personaje que se llama Mateo. Mateo fue descubriendo por la vida que hay personas que tienen el poder del ojo, del ojo, del ojo, este ojo y este ojo. Fue descubriendo, pasando por la vida, esta vida que vivimos nosotros. Mateo fue avanzando por esta vida y fue descubriendo que el poder del ojo tiene controles. Es como tiene el poder del ojo de cómo controlar a alguien. Tiene el poder de cómo controlar a alguien del ojo a través de su mirada. Y tiene el poder de controlar a través de su mirada a alguien con un jutsu. Eso lo tomó de un anime que él descubrió, que se llama Naruto. Este, como todos saben, muchos conocerán a Itachi Uchiha. Itachi Uchiha tiene el poder del Tsukuyomi, que es la noche, que es un poder muy grande. No recuerdo tal como es, pero el Tsukuyomi creo que es el poder de atrapar al otro en un... El Tsukuyomi es el atrapar al otro en un tipo de hipnosis en el cual lo destanteas totalmente. Y Mateo descubrió que eso puede pasar en la vida real, que tú puedes destantear al otro con el simple ojo o con el simple deseo de pensamiento. Porque Mateo también sigue avanzando en el mundo, sigue avanzando en el mundo convenciéndose de que a través de la mirada y del físico, que es la mirada y la voz, que la voz también tenía un poder parecido. Conoce como el poder del ojo, la materia azul era el sol, que el sol era un poder diferente, la materia azul era diferente. El Tsukuyomi es el que te acabo de decir. Y el poder protector es el Susanoo, la tormenta. El poder del ojo, como lo descubrió Mateo, es que las personas pueden persuadir a otras mediante su vista, mediante la vista y la voz. Mateo siguió avanzando en su camino y se dio cuenta de que sí, se dio cuenta de ese poder que hacen muchas personas. Hacen mal uso de eso. Este, y no digo que esté mal, pero hacen mal uso de eso y hacen daño a personas que no se lo merecen. O hacen ver a otras personas como si fueran, es como si estuvieran mal. Se aprovechan de eso para crecer,
en otros aspectos. Y si ven que alguien va creciendo, tratan de que no crezca. En este sistema decía Mateo. Pero alejándonos de eso, después Mateo descubrió que somos como antenas que recibimos señales de las demás personas, a que por una razón Mateo no lo hacía. Iba a decir yo, pero no. Mateo no lo hacía. Mateo no recibía, ¿ya viste? Mateo no se encargaba de muchas cosas, pero a la vez Mateo intentaba esforzarse todo el tiempo y luchaba contra todas esas cosas. Se esforzaba durante todas esas cosas día con día, no paraba de esforzarse, porque él sabía que tenía que pelear durante todas esas cosas. Sabía que tenía que esforzarse día con día, noche tras noche. Incluso dormido, él sabía que tenía que batallar en sus sueños. ¿Por qué? Porque esas energías de las personas. Y yo te digo por qué de las personas, porque Mateo se dio cuenta de muchas cosas también. Entonces se dio cuenta que el mundo era como antenas. Mateo pensaba que tener pensamientos no solo influyen que los pensamientos. Mateo decía que su cabeza era como una antena y que la cabeza de todos eran como antenas y que recibían pensamientos unos de otros. Si yo pensaba algo, otro recibía ese pensamiento. Si alguien pensaba algo, él recibía un pensamiento de otro. Si una persona pensaba algo y esa persona lo captaba, esta persona sabía qué pensaba esta persona, por lo cual esta persona tenía una ventaja, leerle el pensamiento a esta persona. Pero por alguna razón Mateo, él no sabía qué repensaban los demás. Solamente Mateo sabía una cosa. Te preguntarás por qué tiemblo. No sé por qué últimamente estoy temblando un poco. Pero Mateo, él sabía la verdad. Pero él no sabía porque él no podía saber, él no sabía porque no podía saber los pensamientos de los demás. Pero él sabía que había algo más detrás de todo eso. Sabía que si podía recibir, si podían recibir, esta persona podía recibir un pensamiento, esta persona de aquí podía mandarle un pensamiento a esta persona. Y estas dos personas, o estas tres, o estas cuatro, si se ponían de acuerdo, podían mandarle 4 pensamientos a la vez a esta persona. ¿Y qué pasa si le mandan 4 pensamientos solamente a una persona? Se volvería, no loco, pero se volvería saturado. Entonces sería atacado de pensamientos. Y esta persona, ¿qué tiene que hacer? Ser fuerte, ser más fuerte, fortalecerse, formarse una coraza, algo que lo rodee, que proteja de tantos pensamientos que lo rodean y de tantos pensamientos que lo quieren invadir. ¿Para qué? Para verlo caer.
Eso fue lo que notó Mateo en su viaje. Listo, ya estamos de vuelta. Eso fue lo que notó Mateo en su viaje. Eso fue lo que notó Mateo en su viaje. Entonces, eso notó. Notó eso Mateo, que tenía que ser más fuerte, tener una coraza y fortalecerse. Entonces, sabía que influía en eso. Sabía que influía eso. Pero así como influyen esas cosas, también hay cosas sobrenaturales. Sabía Mateo que esos eran los 4 jinetes, que habla un libro muy especial y muy grande en este mundo, que todos lo conocemos. Muy pronto me voy a adentrar un poco más en eso, porque muchas personas que no les gusta escuchar la verdad, prefieren huir cuando la oyen, prefieren huir de él cuando lo escuchan, prefieren huir del amigo cuando lo oyen, del que te da la mano cuando lo oyen. Esos 4 jinetes: guerra, peste, hambre y muerte. La guerra es la que influye tanto en eso, que influye en eso, de las antenas. Él influye mucho en eso, pero no solo se le echa la culpa a eso. Sabía Mateo. Mateo sabía que no solo influía en eso. Mateo sabía que también influía en las personas, porque sabía que las personas también mandaban pensamientos negativos o positivos. Ambos, pensamientos positivos o negativos. No solo influyen los 4 jinetes, sino también las personas, decía. También sabía que bloquean pensamientos. Bloquean pensamientos. ¿A qué me refiero con eso? Mateo sabía que si una persona está hablando de un tema realmente importante en una asamblea, si la persona que está hablando no es suficientemente fuerte o no tiene la suficientemente fortaleza que necesita, la persona, digamos que estos 5 dedos, el pulgar no es tan bueno y no quiere que este índice sea tan destacado, le intenta bloquear los pensamientos, el pulgar. No lo logra, pues este destaca. Pero si lo logra, este va a trabarse y no va a destacar y va a entrar dudas de que si está listo para el puesto o no. Pero a eso se refiere Mateo. Hay personas que envían pensamientos para bloquear a alguien. U oran, porque la oración es fuerte, la oración es la voz de la palabra, la oración es la oración del querer. También voy a hablar de ese tema porque viene también en el libro más fuerte y más poderoso que hay en todo el mundo. La oración es muy fuerte y todos se pueden servir de ella, mas no a todos se les puede servir con el mismo poder. Supongo, dependiendo los designios del corazón. Pero eso es un tema muy aparte que probablemente quiero que hablemos después.
Ese yo lo agrego un poco más personalmente mío. Pero eso yo lo agregué, lo enfocalicé un poco más personalmente a mi atribución. Pero realmente lo de orar es el tema de Mateo, para que no hayan dudas. Entonces Mateo sabía que la oración también era muy fuerte. Mateo sabe que la oración es muy fuerte, para que los pensamientos más sinceros se destruyan en una plática constructiva. Hay gente que ora para que se destruyan y hay gente que ora para que se construyan, para que se vuelvan fuertes, obviamente por la violencia, que se vuelvan fuertes, que sean fructíferos, que den fruto los pensamientos buenos y que nadie los interrumpa, que nadie los rompa. También estoy estudiando o estoy haciendo teorías. Bueno, cabe mencionar, antes de seguir hablando del viaje y la experiencia de Mateo, cabe mencionar que estoy estudiando los efectos de la marihuana. En sí no es buena, pero la cual recomiendo a los padres que cuiden especialmente a sus hijos y hijas, pero especialmente a sus hijas, porque hay hombres que solo las buscan para hacer el mal y destruir a una mujer. Buscan solamente buscar a sus hijas para destruirlas y hacerles el mal. Porque si tú, padre, no soy padre, dirán, ¿qué derecho tú tienes de hablar del padre? Te digo, pues conozco el mundo no lo conozco al 100%, me equivocaría, conozcaría, muchos se reirían de mí y te digo, soy totalmente ignorante en ese tema. No conozco el sufrimiento total de alguien que haya sufrido muchísimo. Conozco alguna parte del sufrimiento de la vida, sí, pero no conozco el sufrimiento horrible del mundo de la drogadicción. Pero sí conozco y puedo advertir que cuiden a sus hijos. Está bien, por igual, hombres y mujeres. Pero generalmente los hombres buscan más a las mujeres para destruirlas. Cuiden más a las mujeres. ¿Por qué crees que siempre en las películas dicen mujeres y niños primero? Mujeres y niños primero. Por alguna razón, ¿no? Por una simple y llana razón, es lo más importante. Lo más importante son los niños y las mujeres. Las mujeres que van a dar el futuro de las generaciones. ¿Y qué ejemplo le dará una madre a sus hijos? A la siguiente generación que viene después. Y los niños. Yo fui niño. Observé mi conocimiento. Observé el conocimiento. Observé mi conocimiento.
me estoy desviando, pero sigo hablando en perspectiva de lo que estoy diciendo sobre la marihuana, de la marihuana, sobre no deben de fumar, o sea, la perspectiva mía, de mí, no del personaje de Mateo, sino mía. No, no, bueno, sigamos con lo de Mateo. Y Mateo siguió descubriendo, siguió avanzando en su camino y descubrió porque por los niños Dios aún nos ama todavía. Ahora sí lo mencioné y tenía que mencionarlo por los niños. Descubrió Mateo que pueden leer, escuchar lo que hay dentro de él, y mientras sus puros y hermosos corazones seguirán oyéndolo, seguirán conectados a él. Por alguna extraña razón, él sentía que lo escuchan. Él sentía eso, Mateo sentía eso, sentía todo eso, sentía todo eso. Bueno, es un tema que quería compartir, largo, extenso, sobre la aventura de Mateo, y un tema aparte sobre el tema de la importancia de que no fumen marihuana. No critico a los que lo hacen, a los que lo hacen de marihuanos, o no, se escucha discriminadoras diciendo eso. No discrimino a los que fuman, mas no acepto lo que hacen. Pero no es un ejemplo a seguir. Más los que lo hacen saben que no lo es, puesto que si tuvieran hijos lo entenderían y lo sabrían. No digo y les ruego que lo dejen, mas digo y hablo que me escuchen y acepten esta plática. No digo que sigan mi consejo a la brevedad, mas solo digo que yo entiendo el dolor, yo entiendo el dolor. Y si tienes algún comentario, escríbelo con los comentarios. Escribe qué te gustaría que reflexione, algo sobre tu vida para ver si podemos solucionarlo juntos. Y ayudarnos mutuamente. Pero en verdad que sea sincero, no que sea de ego, que sea algo fructíferamente bueno, algo que no venga para atacar ni para destruir, como lo haría el jinete de la guerra, como dijo Mateo, o como lo haría un pensamiento para atacar.
sino algo para construir algo mejor, un video mucho mejor elaborado y más constructivo.